Nuestro siguiente ponente nos sorprendió hace un par de años con una charla que se llamaba Un científico en Tinder. Y la verdad es que Aníbal siempre sorprende. ¿Os acordáis de las películas de Mowgli, Tarzán? O sea, ¿vosotros pensáis de verdad que alguien que está perdido en la selva estaría tan sano viviendo con monos llenos de parásitos? Os digo yo que no. O sea, Aníbal no lleva tanto tiempo en África y no vive con monos y creedme que lo ha pasado regular nada más. Aníbal Bueno, país Dogón, misterio desde el África tribal más enigmática. Hola, muchas gracias a Óscar y a la organización por invitarme. Buenas tardes. Bueno, yo soy Aníbal y, como siempre, voy a hablar de ciencia y de viajes, casi en ese orden. Y hoy quería contaros una historia de un lugar muy especial de África, del país Dogón. El país Dogón se encuentra en el África Occidental, más concretamente en Mali, junto a la frontera con Burkina Faso. Y hay un grupo étnico, los dogones, muy interesante. Los dogones viven en este enclave, ¿no? Estos poblados que están incrustados en esta falla, que es la falla de Bandiagara, que tiene unos 300 metros de altura y 200 kilómetros de extensión. Y no es casual la construcción de estos poblados aquí. Los dogones siempre, a lo largo de la historia, han tratado de ser muy herméticos en lo que se refiere a su cultura. Han resistido a la aculturación occidental, la islamización desde hace más de 1000 años. Y bueno, en cada uno de estos poblados hay un chamán. Este es el chamán del poblado que yo visité cuando era joven y tenía más pelo. Y estos chamanes viven en cuevas, en la falla, y en estas cuevas hay estas pinturas rupestres que realizan los propios chamanes y otros habitantes de la aldea. Estas pinturas representan a sus dioses, sus antepasados y un poco también su vida cotidiana y su cosmovisión. Hay una pintura que se suele repetir mucho, que es la de esta serpiente, que representa a un animal mitológico, la serpiente Lebé, que según los dogones baja cada noche y pica al chamán y le transfiere conocimiento sobre el más allá y los antepasados. Quería hoy contaros un poco acerca de estos rituales y estas creencias de esta cultura. Vamos a empezar por esto. Esto es la casa de la menstruación, es un lugar apartado fuera del poblado, una casa donde se mete a las mujeres cuando tienen la regla. Desde que comienza su sangrado hasta que termina, están en esta casa y se les alimenta a través de una ventana. Esto es porque los dogones piensan que durante ese periodo la mujer es impura y necesita soledad para purificarse. Otra creencia bastante extraña es que los dogones piensan que tanto hombres como mujeres nacemos con ambos genitales y ellos producen un proceso de ablación y circuncisión para eliminar lo que según ellos sobra. A las mujeres se les extirpa el clítoris y los labios menores porque piensan que clítoris se corresponde con el pene y los labios menores con los testículos. A los hombres se les practica la circuncisión eliminando el prepucio porque para ellos es como la parte de la vagina que no debería estar ahí que tienen los hombres. De manera que así cada sexo queda definido culturalmente como un género bien aislado. Vale, otra cosa que realizan en País Dogón es la medicina animista. Es un sistema sanitario que se basa en usar trozos de animales bendecidos por el chamán. Por ejemplo, el chamán coge esta cabeza de cabra, la bendice y, según ellos, con tenerla en casa, pues puedes prevenir o incluso curar la malaria. Pero si hay una tradición que es conocida de este grupo cultural, son las máscaras y los bailes de máscaras que realizan. Los dogones realizan máscaras hechas de madera maciza, de un solo tronco, que representan a sus dioses, a sus antepasados, y realizan un festival, que es el Festival Sigi, que es un baile de máscaras que tiene lugar cada 50 años en honor a la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento. Me gustaría que os quedaseis con este dato, que se realiza cada 50 años y que se hace en honor a Sirio. Pero volvamos a las pinturas de las cuevas. Como he dicho, también representan a los dioses que tienen ellos. Y hay una pintura que se repite mucho, que es esta, que representa a los gnomos. Los gnomos son unos dioses que tienen los dogones, que según ellos son mitad pez, mitad humano, son anfibios, y que vinieron hace miles de años de la estrella Sirio, de nuevo tenemos la estrella Sirio aquí, en un barco volador envuelto en llamas. Estos seres aterrizaron, repartieron conocimientos sobre el universo y sobre la creación del mundo, semillas y alimentos, y se fueron. Bien, pues esta mitología acerca de estos dioses está representada en múltiples pinturas rupestres, toda esta venida del cielo, las naves espaciales, etc. Y quiero hablar de otro elemento también muy importante en su cosmovisión, que es el huevo del mundo. El huevo del mundo son piedras que se encuentran a lo largo de los poblados en las que ellos representan el universo. Y es curioso porque ellos hablan de que Sirio está formado por 3 partes. Representan a Sirio en estas 3 partes. Hay incluso gente que ve como si una de las partes de Sirio estuviese orbitando, ¿no?, en torno a otra de ellas.
Bueno, este es Marcel Griol, un antropólogo que en los años 30 comenzó una investigación sobre los dogones que le llevó 25 años. En concreto, estuvo 33 días seguidos conviviendo con este chamán, con Ogo Temeli, y Griol, al volver a Francia, escribió más de 3.000 páginas sobre la cultura de los dogones. Y él decía que le sorprendía muchísimo la cantidad de conocimientos astronómicos que tenía este grupo tribal. De hecho, decía que sabían de la existencia de las lunas de Júpiter y de los anillos de Saturno, algo que es imposible, ¿no? Sin un telescopio, imposible de conocer. También, obviamente, que los dogones creían que Sirio era un sistema múltiple, algo también fascinante y que, según Griol, conocían desde hacía más de 700 años. Bueno, efectivamente, Sirio es un sistema múltiple. En el año 1862 se descubrió una estrella enana blanca que se denominó Sirio B y que se vio en ese mismo estudio que orbitaba en torno a Sirio A. Y su ciclo orbital es de 50 años. ¿Os suena este dato? Pues efectivamente, la misma periodicidad con la cual los dogones realizan su festival de máscara precisamente en honor a Sirio. Es increíble, ¿no? ¿Cómo podían saber este ciclo orbital? ¿Cómo podían saber que Sirio era un sistema múltiple? Y según Griol, desde hacía más de 700 años. Todo esto dio lugar a múltiples teorías, científicas, pseudocientíficas. Este hombre de aquí es Robert Temple, que escribió en el 76 un libro de título El misterio de Sirio, en el que decía textualmente: tras las evidencias no queda otra que aceptar que los dogones recibieron información externa sobre astronomía de una cultura superior, los gnomos. Pero aún hay más. En el año 95 se publicó un artículo en Astronomy and Astrophysics que decía textualmente: es altamente probable que el sistema sirio conste de 3 estrellas, es decir, que veía probable la existencia de un Sirio C. Esto es únicamente inferible a través de complejos cálculos matemáticos sobre datos electromagnéticos. Una vez se publicó este artículo, el mito de los dogones creció más aún, ¿no? Mucha más gente hablaba de que era evidente que habían tenido contacto con extraterrestres, etc. Pero bueno, si acudimos a una de nuestras referencias, ¿no?, al divulgador y astrónomo Carl Sagan, él escribió en el 79 un libro de título El cerebro de Broca, en el que analiza en uno de sus capítulos todo este misterio del pueblo dogón. Sagan dice que efectivamente es imposible que los dogones hayan obtenido estos conocimientos sin que una cultura más avanzada tecnológicamente se los haya transferido. Pero, añade, esta cultura es extraterrestre o terrestre. Y da 4 puntos que nos ponen un poco en la pista al respecto. El primero es que el mito se basa en un único trabajo, el de Griol, y ningún antropólogo hasta la fecha ha podido reproducirlo. Y esto es cierto. A partir de los años 50 o 60, varios antropólogos han ido allí a hacer trabajos de campo y ninguno ha conseguido obtener de los chamanes conocimientos astronómicos que sean muy sorprendentes. El segundo punto es que el festival Sigi se realice cada 50 años, al igual que la órbita de Sirio B, y que se lleve celebrando 700 años es algo que realmente no tiene evidencia escrita y solo se basa en suposiciones. Los dogones transmiten su cultura de manera oral, a excepción de estas pequeñas pinturas rupestres. Y luego, el hecho de que se realice cada 700 años fue simplemente porque Griol preguntó y le dijeron que ellos fabricaban cada familia una máscara nueva cada vez que se celebraba el festival. Entonces, él fue a una casa, contó el número de máscaras y extrapoló por cada 50 años. Lo cual tampoco tiene ningún tipo de evidencia. No se ha hecho algo como un carbono 14 a las máscaras o algo así. El tercer punto, que es muy curioso, es que el conocimiento astronómico que los dogones le transmitieron a Griol era exactamente el mismo que existía en Occidente en esa época, incluyendo los errores. Es decir, los dogones hablaban de 4 lunas de Júpiter, que eran exactamente las que se conocían a finales del siglo XIX, y no de las decenas que se han ido descubriendo después. Y respecto a esto, Sagan decía, hombre, cabría esperar algo más de precisión de unos dioses que viajan por el espacio y vienen a explicar el mundo, ¿no? Y el cuarto punto es que el contacto de los dogones con Occidente realmente no era tan limitado como se piensa y como se quiere hacer ver. Hay datos de misioneros en esa zona, incluso de soldados dogones que combatieron en la Primera Guerra Mundial con el ejército francés, y también incluso de una expedición astronómica que se llevó a cabo en esa parte de África a finales del siglo XIX para presenciar un eclipse. Por lo tanto, Sagan aplica el principio de parsimonia y dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y concluye, son demasiadas las explicaciones alternativas para el mito de Sirio como para que podamos considerarlo prueba irrefutable de contacto con extraterrestres. Por lo tanto, nos quedamos sin hombres pez voladores que vienen del espacio y de las estrellas, nos quedamos sin tribus africanas que contactan con extraterrestres, pero aún así yo os aconsejo que visitéis País Dogón, eso sí, con una buena profilaxis para la malaria, por favor,
porque tiene una exuberante belleza. Es un sitio para mí único. Yo que he recorrido muchas partes de África, me apasiona este sitio. Como digo, es muy bonito a nivel natural y tiene también mucha exuberancia y belleza a nivel cultural. Muchas gracias.